Nuestra voz, nuestro corazón, nuestras palmas y decimos, puso un canto nuevo. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Juntos decimos, bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, dile adiós al temor, pues seguro en Él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Amén. Hasta allí, y por supuesto nos ponemos en las manos de nuestro Dios. Así que oramos, mis estimados hermanos. Padre y buen Señor, en esta mañana agradecemos la oportunidad de un nuevo día. Gracias por permitirnos, Señor, buscar más de tu presencia. Te suplicamos que seas tu, Señor, tomando el control de toda esta actividad, todo este servicio, desde este momento hasta el final. Que todo sea, Señor, para gloria de tu nombre. Y te suplicamos también, Padre eterno, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que están en esta sintonía, y también, Señor, aquellos que Dios, pues que tú has puesto en su corazón poder acompañarnos. Padre eterno, te suplicamos, Señor, que también bendigas grandemente, Señor, nuestro país, que nos ayudes a salir adelante de tanta situación que pues de alguna forma está afectando, Señor, a tu pueblo, y oramos también por Israel y la paz de Jerusalén. Nos ponemos en tus manos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Vamos a continuar dándole alabanza a nuestro Dios, así que le invito a que pueda abrir su himnario número 95. Número 95 en nuestros himnarios, y le damos alabanza a nuestro Padre Celestial. Número 95. Y que se puede escuchar. En las inmensas olas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, con plena fe a Cristo clamé, y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Número 2. Me guarda de peligro, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, y en Cristo fijo el ancla, confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre. Y decimos, mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo, y Dios que libra de tristeza y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor.
la fuente inagotable de dicha y bien. Y terminamos en el coro. Es Cristo la roca, los males, lamentos y ayes de temor termina por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Amén. Número 188 en nuestro signario, 188. 188, y le damos alabanza a nuestro Padre Eterno, número 188. Con el entendimiento y el corazón declaramos: maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús, inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz. Es la maravillosa gracia de Jesús, inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios, colma de su consuelo, nos llena de virtud. Es la maravillosa gracia de Jesús. Y terminamos en el coro diciendo: inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Amén. Número 242. 242 en nuestros signarios. Le damos alabanza a nuestro Dios. Número 242. Preciosa alabanza, muy tradicional. Creo que la conocemos la mayoría de nosotros, así es que la cantamos. 242. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Desde la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Y el coro dice:
Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, prenda que el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios. Y el coro dice: escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Y dice el coro: escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Amén. Bueno, vámonos para ir casi finalizando la parte de los coros. Número 464 en nuestros himnarios. 464. Son dos alabanzas y pues vamos a entonarlas. Sepa lo que le dice el Señor. Número 464. Juntos decimos: me enamoro de él, me enamoro de él, cada día más y más. Me enamoro de él, me enamoro de él, cada día más y más. Es tan dulce para mí, yo le amo a él. Oh, qué gran amor el de Jesús, y yo me enamoro de él, me enamoro de él, cada día más y más. Al Señor amo más y más, cada vez más y más, crece mi amor hacia él. Al Señor amo más y más, cada vez más y más, crece mi amor hacia él. Al pasar cada día es más dulce y fiel, me enamoro más y más de él. Sigo amándole más y más, cada vez más y más, crece mi amor hacia él. Amén. Bien, mis estimados hermanos, vamos a llegar hasta acá con esta parte de alabanza. Vamos a buscar un poco más de nuestro Dios. Disponga su corazón para poder orar, para poder apartar este tiempo y poder, por supuesto, traer su necesidad, su petición delante de nuestro Padre Celestial. Así que oramos juntos en esta hora y venimos a nuestro Dios con reverencia. Padre, buen Señor, en esta mañana, una vez más, con gratitud por tu bondad, por tu amor, por todo lo que has hecho y nos has guardado hasta este día. Te pedimos perdón por nuestros errores, nuestras faltas. Queremos suplicar que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien fortalezca, quien ministre nuestros corazones, y que podamos, bendito Dios, fortalecer nuestra comunión contigo. Te suplico, bendito Dios, por las diferentes necesidades de tu pueblo, las diferentes necesidades, Señor, de tus hijos e hijas, aquellos que están pidiéndote, Señor, por un milagro en su salud, por un milagro de sanidad, o aquellos que están orando por un completo restablecimiento, Señor, en su salud. Te suplicamos que hagas la obra, Padre, que te manifiestes en sus vidas, bendito Dios. Te pido por la salud de mi hermana Yolanda, de mi hermana Milagro, Señor, que tu mano poderosa sea sobre ellas. Señor, que hagas ese milagro en sus vidas.
De igual manera por mi hermano Mario Valdés, mi hermano Lucio, mi hermana Ángela. Señor, confiamos que tienes el control de todas las cosas y la salud de mis hermanos no está apartado, Señor, de tu control. Te suplico como siempre, Padre eterno, por todo el personal del Hospital Saldaña, que tú les guardes, les bendigas y que seas tú dándoles victoria, Señor, a cada uno de ellos, incluyendo a los que están allí ingresados. Bendito Dios, te pido por cada ministerio en este lugar, por cada servidor, cada servidora, cada niño, cada hermano, cada familia de nuestra iglesia, para que tu resguardo, tu protección, tu provisión sea para con cada uno. Bendito Padre, en esta mañana, Señor, queremos también darte alabanza, darte exaltación, poder declarar con convicción que eres un Dios incomparable. Y en esta actitud de reverencia, yo le invito a que podamos darle a Dios alabanza, podamos darle adoración, podamos declarar en alabanza estas preciosas palabras. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres dueño, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Una vez más, disponemos nuestra mente y corazón y le decimos: Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Y decimos juntos: eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvación. Eres Dios eterno, solo tú eres dueño, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor,
mi Salvador. Y en esta mañana, bendito Dios, donde proyectamos nuestra mente y corazón para buscar más de tu presencia, queremos suplicarte que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones. Bendito Padre, que podamos dedicar ese tiempo y que sea provechoso para nuestras vidas. Oramos, bendito Dios, por los próximos días que serán muy determinantes, Señor, muy determinantes, para que tu pueblo, Señor, pueda tener denuedo, pueda tener fortaleza, para darle prioridad a su fe, darle prioridad a su relación contigo. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos y una vez más te decimos que a ti sea en todo tiempo la honra y que a ti sea en todo tiempo la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos, una vez más, bienvenidos. Qué gusto verles en la casa de nuestro Dios. Y vamos a escudriñar su palabra. Quiero invitarles a que abran su Biblia, por favor, en la primera carta a los Corintios, primera epístola a los Corintios, en el capítulo 12. Primera epístola a los Corintios, en el capítulo 12. Cuando lo encontremos, nos quedamos quietecitos allí en el capítulo 12, porque vamos a ir pues meditando, ¿verdad? Digámoslo de esta forma, detenidamente, ¿verdad? Detenidamente, así despacio. Capítulo 12, si ya lo tienen, nos quedamos allí tranquilitos. La meditación de esta mañana, así como el título del pasaje que vamos a leer, es los dones espirituales. Y cuando hablamos de dones espirituales, mis estimados hermanos, no hay que confundirlo con las capacidades o con los talentos o con la vocación que cada uno de nosotros pueda tener. Todos en alguna forma, de alguna manera, tenemos ciertas capacidades, hermano. Ciertas capacidades, no le puedo decir yo específicamente para esto, otro. Desde hace más o menos 40 años, poquito más quizás, se ha venido planteando algo muy revolucionario en el aspecto de la educación, algo que se le llama las inteligencias múltiples. Es interesante la postura porque, a diferencia de una tendencia tradicional, en donde se creía que porque un niño no aprendía matemáticas no era inteligente, o que porque un niño no aprendía a leer de la misma manera, de la misma rapidez que otro niño no era inteligente, esas condiciones han cambiado. Hoy en día, a través de las inteligencias múltiples, se sabe de que todos somos inteligentes, aunque no todos, hermanos, seamos hábiles para las mismas cosas. Hay quienes son muy hábiles con los números. Y no necesariamente va a ser muy hábil en cuanto a la motricidad, en cuanto a los deportes. Y aquel que es bueno en los deportes no es porque sea un vago, es porque ha logrado desarrollar una inteligencia diferente a aquel que no aprendió a leer a la misma velocidad que él, o a aquel que sí aprendió más rápido con los números. Entonces, todo eso, mis estimados hermanos, son capacidades y todos las tenemos, repito, de diferente índole. Cuando hablamos de talentos, hablamos de aquello, mis estimados hermanos, que se nos facilita aprender, y también todos, de alguna forma, hay cosas que se nos facilitan. Y aquí podríamos entrar otra vez en el caso de los niños. Hay niños, hermanos, que del kinder ya salen leyendo. Yo no sé si usted conoce algún caso. En kinder aprendieron a leer. Y hay otros, hermanos, que llegan a tercer, cuarto grado y no saben leer todavía. Ahora, repito, son en cierta forma condiciones que ellos van desarrollando, o que todos vamos, desarrollando. Cuando hablamos de vocación, hablamos la tendencia que tenemos hacia aquello que nos agrada, hacia aquello que nos gusta. Qué bueno aquellos que tienen la bendición de hacer lo que les gusta. Hay gente que le encanta, por ejemplo, el área del comercio, la venta, son hábiles para vender. Usted póngales cualquier cosa y esa gente vende lo que le ponga, hermano, lo que le ponga. Usted póngale frutas y las venden. Usted póngale granos básicos y los venden. Hermano,
Antes parecía risible, pero hoy en día sabemos que es una realidad. Póngale piedras. ¿Y qué hace, hermano? Y las venden. Las venden. Tienen una orientación hacia las ventas, hacia el comercio. Hay quienes, hermano, tienen otro tipo de vocaciones. Yo conocí a una persona que para mí quizás es lo más contradictorio que alguna vez yo he conocido, porque estaba estudiando medicina. Estaba estudiando medicina, pero no toleraba la presencia de la sangre. Me decía, es que yo no puedo ver sangre. Bueno, ¿y cómo es que estás estudiando medicina y no puedes ver sangre? Tu vocación no es esa. Otra persona me dijo, estoy estudiando leyes, voy a ser abogado. Digo, qué bueno, te felicito, pero me da pena hablar en público. No, cámbiate de área, bueno, o dedícate a otra área, pues en ese rubro, ¿verdad? Y así por el estilo, hermano. Una vocación es aquello que nos atrae, que nos gusta. Entonces, todos tenemos eso. Pero, hermano, nuestras tendencias naturales no son dones espirituales. Cuando hablamos de los dones espirituales, hermano, es aquello que Dios nos da a cada uno de nosotros desde el momento que nosotros le recibimos. En el momento que usted lo conoció, en el momento que usted le dijo, yo te acepto como mi Salvador personal, en ese momento Dios también depositó en usted un don espiritual. También lo depositó en todos nosotros, porque la palabra del Señor nos enseña que Él nos ha dado dones. Ahora, quizá el problema radique en que algunos puedan decir, ¿y cuál es el don que me dio Dios a mí? No a todos les va a ser fácil identificar ese don. No a todos, hay quienes que sí. Y ya vamos a ir avanzando en las diferentes, son dos categorías de dones, pero dentro de ellas hay una multitud que podemos nosotros identificar. Pero alguien puede decir, mire, ¿y yo qué don tengo? Yo no he notado, no he percibido, no identifico que haya un don en mí. Si usted no lo ha descubierto, es por una simple y sencilla razón. Simple y sencilla razón. Porque usted no lo ha ejercitado. Alguien acá puede tener tremenda habilidad para la música y no lo sabe. Porque nunca se ha dado la oportunidad de aprender. Habemos otros que podemos decir, yo con toda libertad puedo decir, hermano, yo talento para la música no tengo. Y usted me dice, ¿ha intentado aprender? Sí. ¿Aprendió? ¿Qué cree usted? Que no. No. Entonces yo sé que por ahí no va, no va. Y no es que no me guste, me gusta. Quisiera, pero no me apasiona. No es lo mío. Mis estimados hermanos, los dones espirituales son, oiga bien, capacidades divinas que Dios da a cada creyente para el desarrollo de su obra y la edificación de la iglesia y para gloria de Dios. Cuando yo tengo un don, cuando nosotros tenemos un don y lo desarrollamos, primero es en la obra de Dios. Y segundo, importantísimo, es para gloria de Dios. Y si usted quiere agregar, es para, edificación de la iglesia, ya decíamos, perdón, para la edificación de la iglesia y para gloria de Dios. En otras palabras, aquel que desarrolla un don espiritual difícilmente se va a llenar de arrogancia. Difícilmente, hermano, va a adoptar una condición de, llamémosle, de cierta altanería, porque tiene ese don. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra de nuestro Dios? Ahora sí, vamos a la lectura de la porción de su palabra, capítulo 12, versículo 1. Propósito, que entendamos, que identifiquemos los dones espirituales y que los podamos poner a disposición de Dios. Dice la palabra de nuestro Señor. Leamos 2 versículos nada más para iniciar y dice la palabra de nuestro Dios. No quiero, hermanos, que dice, ignoréis acerca de los dones espirituales. Ojo con esto. Versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Hasta allí, y que una vez más Dios hable en nuestros corazones. Importante, el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corinto y les dice, no quiero que
ignoréis. En otras palabras, quiero que los comprendan, que los entiendan, quiero que los identifiquen, que sepan qué son los dones espirituales. Ya decíamos, son capacidades divinas al servicio de la obra de Dios y, mis estimados hermanos, para gloria de nuestro Dios. Ahora, mis estimados hermanos, cuando hablamos de los dones espirituales, tenemos que tomar en cuenta, primero, Dios los da como Él quiere. En otras palabras, yo no decido qué don tener. Ese me lo da Dios. Y si yo quiero un don diferente al que Dios me ha dado, mire, lo siento mucho, usted puede trabajar para desarrollar esa habilidad, pero si Dios no quiere utilizarlo en esa área, por muy hábil que sea, hermano, no lo va a desarrollar. ¿Por qué razón? Porque si voy conforme a mis capacidades, entonces ¿quién se va a llevar la gloria, hermano? Entonces ¿quién se la va a llevar? Me la voy a llevar yo. Porque yo voy a decir cuán bueno soy, cuán hábil soy. Miren cuán eficiente soy en esto. Entonces la gloria es mía. Cuando es Dios, hermano, entonces hasta el propio individuo se sorprende. Dice, mire, yo no sé ni cómo usted. Aquel a quien Dios le ha dado aquella habilidad, aquella capacidad. Pongamos el ejemplo con los niños. Yo conocí un testimonio maravilloso de una hermana. Ella estaba sirviendo en una comunidad bien difícil. Una comunidad que se llama, creo todavía hasta el día de hoy, no creo que le hayan cambiado el nombre, se llama Comunidad Río Roldán. Eso es allá cerquita del río Lempa, a las orillas del río Lempa. Y era una comunidad de excombatientes. No habían servicios básicos, no había agua potable, no había energía eléctrica, una condición bien difícil. Entonces, la hermana era de acá de San Salvador y fue allá porque su esposo estaba sirviendo ahí, él fue a servir allí. Y la señora bien clara, ella estaba dando testimonio, era una vigilia, no recuerdo si estaban cumpliendo 1 año, 2 años, era una vigilia de aniversario. Y la señora me encantó porque no tuvo ningún problema en decir las cosas de la manera que la sentía. Y dice, yo no quería venir a este lugar. Yo no quería. Yo no me sentía bien aquí. Los niños no era algo que a mí me atrajera. A mí me molestaba el bullicio de los niños. No era algo que a mí me gustara. Y cuando ella comenzó a llegar a esa comunidad, hermano, una comunidad sin energía eléctrica, una comunidad sin agua potable, sin televisión, ¿qué cree usted que abundaba ahí? Vaya, saque sus conclusiones. Sí, eso abundaba. Cantidad de niños, hermano. Cantidad de todas las alturas, ¿verdad? Y los niños salían a encontrar a la hermana. Y dice, ella contaba, decía que ella con cierto desgano, porque los niños allí, algunos sin bañarse y todo. Y hermano, de repente Dios comenzó a trabajar en ella y de repente, mis estimados hermanos, comenzó a desarrollar un amor por esos niños, que por eso era el motivo del testimonio. Porque ella decía, yo vine en estas condiciones y ahora, decía, para mí esos niños son mi vida. Yo amo a esos niños, yo me entrego por esos niños, yo les busco a ver qué les puedo traer y a ella le conmovía el hecho de que salieran a encontrarla, toda una condición distinta. ¿Cómo descubrió ese don que ella misma se daba cuenta que tenía? Poniéndolo ¿a qué? A trabajar. Poniéndolo a trabajar. Usted no va a descubrir cuál es su don, hermano, por estar en una condición pasiva. Nunca lo va a descubrir así. Yo no sé a qué me llamó Dios. ¿Alguna vez hizo algo por él, por su obra? Es que como no sabía ni qué hacer, entonces no hice nada. Pues yo siempre he dicho, mire, no es inapropiado que usted se involucre y si no se siente bien aquí, cámbiese para allá. Y si de repente recorrió todos los ministerios de la iglesia y en ninguno se sintió bien, en ninguno se sintió a gusto, en ninguno pudo desarrollarse, pues mire, probablemente su don sea distinto, sea diferente. Habrá algún ministerio que usted tenga que comenzar. Pero no es cuestión de que, porque no me sentí bien en acomodación, no me sentí bien en escuela bíblica, no me sentí bien, qué sé yo, ¿verdad? En cafetería, pues entonces mire, no, yo no tengo ningún don. No, posiblemente sí lo tenga. Hay personas, y repito, y cada quien con la capacidad que Dios le ha dado. Hay personas que no se identifican en ninguna área, en ningún ministerio de la iglesia, pero dicen, pero evangelizar sí, eso es lo mío. El evangelismo, en cualquiera de sus áreas. Eso es lo mío. Eso es lo mío. Y a algunos otros hermanos les cuesta. Lo ven, hermanos, como algo tan complicado, tan difícil, tan duro.
Ahora son capacidades. ¿Quién las ha dado? Las ha dado Dios. Las ha dado Dios. Ahora, valga la aclaración, evangelizar no es un don. No es un don, es una responsabilidad de todo creyente. Ahora, sigamos avanzando. Voy al versículo 2 porque aquí hay algo interesante. Estamos hablando de la superficialidad de forzar los dones espirituales. Dice versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, cuando no eran creyentes, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Ahora, mis estimados hermanos, este versículo hace referencia a algo que creo que de alguna forma hemos visto, de alguna manera lo hemos visto. Y estamos hablando de las prácticas, no sé si decirle espirituales o prácticas espiritistas de las corrientes del mundo. Y que esas mismas prácticas, por ponerles algunos ejemplos, como el hecho de que ser poseído por un espíritu, de entrar en una especie de éxtasis, de experimentar sensaciones, creer que eso tiene una relación directa con Dios, hermano, o que así como las religiones paganas experimentaban esas cosas, esas sensaciones, y es muy delicado en este tiempo hablar de las sensaciones, porque a veces creemos que Dios está íntimamente ligado con las sensaciones. Las sensaciones no siempre vienen de Dios. Y no me quiero contradecir. Las sensaciones no siempre vienen de Dios. ¿Que Dios puede crear sensaciones? Puede hacerlo. ¿Por qué no? Si Él es dueño nuestro. Pero creer, hermano, que porque no experimento sensaciones, entonces Dios no está allí. Mire, ahí no se siente. Yo siempre he dicho, mire, si sentir es lo que quiere, tiene que hacerse cosquillas, ¿verdad? Porque Dios no es para sentirlo. No es así. Si yo lo siento, entonces mi relación con Dios es más íntima, es más plena. No. Esas corrientes eran las prácticas paganas que la iglesia en Corinto, recuerde que Corinto era una ciudad, hermano, pero tremendamente influenciada. Ahí, como era una zona portuaria, ahí llegaba gente, hermano, de todas partes de aquel tiempo, ¿verdad? Del mundo conocido. Entonces cada quien venía con sus diferentes creencias, con sus diferentes, hermanos, pensamientos, algunos de ellos sutilmente disfrazados, sutilmente. Hay partes del mundo, estaba viendo, creo que era en una isla que se llama Papúa, eso es en Nueva Guinea, cerca de Australia, en alguna parte del mundo. Allí fueron ellos colonizados y fue impuesto el cristianismo. El dato interesante es que la mayor parte de la isla profesa ser cristiano, pero no han apartado las prácticas propias de sus tradiciones ancestrales. Se oye bonito, sí. Pongámoslo en otras palabras. Las prácticas paganas que tenían aquellos que no conocían a Dios, ahora ellos dicen o profesan conocer a Dios, pero esas prácticas paganas siguen estando ahí vigentes. Lo único que ahora, digamos, disfrazadas de una forma más sutil. Es como en nuestra realidad. En nuestra realidad hay una fiesta de origen indígena que está disfrazada de cristianismo y se celebra en el mes de mayo, en el inicio, hermano, del tiempo de las lluvias y las cosechas, en donde hay que dedicar una ofrenda de frutas, una ofrenda del fruto de la tierra para garantizar la buena cosecha. ¿Cómo se llama esa festividad? La festividad de la cruz. Y como es una cruz, es cristiana. La parte pagana tiene que ser de un árbol en específico. Usted nunca va a ver una cruz para celebrarle que sea de cedro, ¿verdad? Jamás. No va. Ahora, si usted conoce a alguien con mucho respeto, ¿verdad? Dígale, ¿y por qué tiene que ser, cómo se llama ese árbol? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Giote. Giote. No es lo que nos da algunos, hermano, ¿verdad? No es ese árbol de giote. Usted le puede preguntar, ¿por qué tiene que ser específicamente de ese árbol? Razón. ¿Por qué? Lo más probable es que no va a poder darle una explicación inmediata, porque la razón es que ese árbol representaba una deidad indígena para nuestros antepasados. Ahora, si sus antepasados vinieron de Alemania, qué sé yo, pues no es con usted, hermano. Nosotros que tenemos antepasado pipil, lenca, ¿verdad?
Entonces, se relaciona con eso. Se relaciona con eso. Y es una práctica, entre comillas, cristiana, relacionada ¿a qué? A nuestro antepasado pagano. Entonces, la iglesia de Corinto no estaba exenta de eso. Venían y los creyentes querían experimentar las sensaciones que experimentaban los paganos. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, mire, que antes que erais gentiles, se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos, o sea, como cuando eran dirigidos hacia donde ellos, para que experimentaran. Y hay algo todavía más interesante, que hay personas que podían asegurar, pero podían asegurar que efectivamente eran o poseídos por un espíritu o que efectivamente ese éxtasis era el resultado de aquella reunión. Y hay dos cosas que en la actualidad no se pueden negar. Una de ellas se llama, hermano, histeria colectiva, que tiene que ver que usted experimenta las mismas sensaciones que las otras personas, aunque no las entienda, pero usted se contagia al estar viendo. Y la otra se llama presión social. ¿Y qué es la presión social? Como todos lo están haciendo, yo también lo voy a hacer. Yo le podría decir en esta mañana, hermanos, vamos a buscar más de Dios, nos arrodillamos todos. Y si como la mayoría va a comenzar a arrodillar, alguien, aunque no quiera hacerlo, lo va a hacer. ¿Por qué cree usted que lo va a hacer? ¿Por reverencia a Dios? No, porque todos lo están haciendo. No se llama presión social. Aunque no tenga ni la convicción ni el argumento para hacerlo, igual lo va a hacer. Entonces, los creyentes iban allí, los paganos iban allí y experimentaban sensaciones muchas veces influenciados por la condición de los demás. Y los demás tenían que hacerlo para poder, hermano, o mejor dicho, para mostrarle a los demás que ellos tenían una mayor comunión con aquella deidad. Ahora, se hicieron cristianos y ahora esas prácticas querían, hermano, que la iglesia también las tuviera. Que vieran, que los demás vieran cuán espiritual o cuán fuerte es mi comunión con Dios. Y para que los demás lo vieran, hay que tener prácticas superficiales. Hay que tener prácticas superficiales. Aunque el interior no lo podían evaluar. Si alguien venía y decía, tengo el don, y vamos a ver más adelante, tengo el don de la profecía, Dios me ha dicho, hermano, y aquellos que tenían reverencia por Dios y su palabra y su obra, no iban a contradecir a aquel que dijo que Dios le había dicho. Porque entonces entraban en que, ¿y si de verdad Dios le dijo? ¿Y si de verdad Dios le dijo? El apóstol Pablo salió bien librado de una contienda, hermano, utilizando esa estrategia, llamémosle así. En un momento vinieron, hermano, y tanto los fariseos como los saduceos querían acusar a Pablo. Entonces, Pablo sabía, como todo intérprete de la ley, que los fariseos creían en el cielo, en la resurrección y en los ángeles. Los saduceos no creían ni en la resurrección ni en los ángeles. Entonces, cuando lo iban a atacar, Pablo dice, bueno, aquí se me acusa acerca de resurrección o de culto a los ángeles. ¿De qué me acusan ustedes? Entonces vinieron los dos grupos y se pusieron a pelear entre ellos. No dijeron, ¿y qué tal si un ángel le ha hablado a este hombre y nosotros aquí acusándolo? Y los otros dijeron, ¿qué ángel ni qué 8 cuartos? No, ¿cómo? O sea, ¿se atreven a dudar de que un ángel le ha hablado? ¿Cuál ángel? Y entonces se pusieron a pelear entre ellos y Pablo se fue, ¿verdad? Porque la superficialidad, a veces creemos, hermano, que es lo que nos da a nosotros una condición distinta para con Dios. La superficialidad nos da una condición distinta delante de la gente, mas no delante de Dios. Entonces los creyentes procuraban dones. Y por eso Pablo escribe esta porción de la palabra. Porque procuraban dones. Querían dones. Se les llama dones visibles. Quería que la gente los vieran. Pero los dones invisibles, a eso no mucho. Eso no llama mucho la atención. Yo recuerdo un muchacho, él servía en una iglesia pentecostal. Y un día el muchacho muy triste, me dice, yo le pregunté, mira,
¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y me dice, es que yo era líder, yo siempre he dicho palabras que muchas veces enferman, yo era líder de oración, yo era líder de intercesión, de la oración del culto, me decía. Explícame, le dije yo, explícame qué es eso. O sea que mientras se desarrollaba el culto, yo tenía a cargo un grupo de hermanos por los cuales estábamos orando para interceder por el culto. Me parece muy bien, me gusta. ¿Y cuál es el problema? Me quitaron de liderazgo, me dijo. Y eso me ha dolido. Me quitaron de ahí, eso me ha dolido. Ya no soy líder de intercesión, de oración por el culto. Y le digo, ¿y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? ¿Acaso tenés que estar con un grupo? ¿Acaso tenés que estar en un cuartito para orar y por interceder por el culto? Porque si sentís que ese es tu llamado, vos lo podés hacer, independientemente haya más gente con vos o no la haya, independientemente de eso. Dentro de los dones espirituales hay algo que se llama dones de servicio. Los dones de servicio son los menos visibles y son los que a poca gente le gustan. Porque, mis estimados hermanos, es bien fácil superficialmente venir y decir, escúchame bien, estoy hablando de dones de servicio. Ya vamos a hablar de los otros dones. Cuando hablamos de dones de servicio, le dije, son aquellos que no se notan, que no se ven, que no están en una palestra. Porque cualquiera puede decir, estoy orando por usted, aunque sea mentira, hermano. Aunque sea mentira, aunque sea falso. Dentro de los dones de servicio, sí está. Escúcheme bien, sí está. Hermano, el de oración. Sí está, sí existe, sí está en la Biblia. Y ese don de servicio no necesariamente, repito, es visible. Por eso es que a casi nadie le llama la atención eso. Porque es aquel que sin necesidad de estarle diciendo a otra persona, sin necesidad de estarle diciendo a los demás, que está orando por usted, que está orando por todos, lo hace. Y lo hace siempre. Y lo tiene presente. Y no lo pasa por alto. Y es permanente. Y es permanente. No le dice a los demás. No, lo hace. Eso se llama dones de servicio. Ahora, sigamos leyendo. Porque hablábamos de la superficialidad de forzar un don. Los dones los da Dios, hermano, y los da como Él quiere. O sea, yo quiero un don de este tipo, de esto. Dios se lo va a dar. Dios nos lo ha dado como Él ha querido. ¿Por qué? Yo puedo reclamarle, Señor, ¿y por qué no me diste este don? Dios va a decir, ¿por qué no quise? Porque no se me antojó. Pero yo ese quería. ¿Cuál es el problema? ¿Alguna vez le ha tocado resolver conflictos en su casa? Y yo quería ese pan. Aquí está este, es igual, es francés. Pero ese es más grande, vaya, comete dos entonces. Pero es que ese quería yo. Que te comas esto o no te comas nada. O será usted de los alcahuetos. Ay, vaya, pues dale ese pan vos al otro, ¿ves? No, ves, este es el mío. Que se lo des, te estoy diciendo. Ya se armó el zafarrancho ahí, ¿verdad? Pero cuando usted tiene autoridad, se va a comer este y punto. Es francés igual que el otro. La misma panadería los hizo. El mismo sudor del panadero tiene. Es el mismo pan. Y es que se lo come y punto. Los dones son así. Los da Dios. Y los da como Él quiere. A quien Él quiere. Yo no puedo venir y reclamarle a Dios eso. Ahora, dice la Escritura, sigamos leyendo. Versículo 3 en adelante. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Esto tiene que ver con lo que algunos, hermanos, hacían en la iglesia. Que decían que lo que experimentaban era de parte de Dios, pero venían y trataban de contradecir lo que se enseñaba, ¿verdad? En otras palabras, por ejemplo, la autoridad de Pablo.
Sigamos leyendo, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hemos venido hablando de dos tipos o dos categorías de dones, pero dentro de esas dos categorías hay diversidad. Ya hablamos del don de servicio, está también el don de habla. Cuando se habla del don de habla, ese ya es un don visible. Estamos hablando de la profecía o predicación. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento de profecía, no se vaya al extremo de aquellos que venían y tenían una nueva revelación o una revelación. La palabra revelación es bien peligrosa en estos tiempos, hermano. Bien peligrosa. No me refiero solamente a este tiempo, sino a los últimos, ¿qué le puedo decir? 100, 200 años, en donde han surgido la mayor cantidad de sectas que hoy conocemos. Y todos ellos han nacido a raíz de una revelación, un sueño, un éxtasis. Todos. Usted lee el origen de los mormones, de los testigos de Jehová, de los adventistas. Hermano, todos han sido a raíz de una nueva revelación. De una nueva revelación. La palabra revelación para nuestros tiempos es bien delicada. Muy diferente es hablar, hermano, de una... Suena un poquito así también, un poquito sensacionalista, pero es la palabra más apropiada. Iluminación. ¿Qué es iluminación? Es comprensión, es entendimiento. Eso es iluminación. Usted puede leer la palabra y de repente, hermano, comprender lo que allí se está diciendo para su vida. Esa es una iluminación. No entendía algo, ahora lo entiendo. Eso es una iluminación. Ahora bien, profecía significa, o entendámoslo como predicación, la enseñanza, la exhortación. Esos son dones de habla y son dones visibles. Repito, lo que muchos quisieran. Lo que muchos quisieran. Ahora, ¿qué dice la palabra? Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12 y versículo 3. Carta a los Romanos, capítulo 12 y versículo 3. Vea lo que dice. Estamos hablando de dos tipos de dones, de habla, de servicio, y hablamos de la diversidad de ellos. Capítulo 12, versículos 3 en adelante. Dice la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servicio, o el que enseña en la enseñanza. Mis estimados hermanos, ahí habla de los dones de habla, los dones de servicio, y algo quizás para ir finalizando ya, aunque hay mucho que hablar, es muy extenso el tema, y es que, mis estimados hermanos, todos, lo hemos dicho cantidad de veces y a través del tiempo, a través de los años, todos tenemos un llamado de parte de Dios, no todos para lo mismo. Todos somos útiles en la obra de Dios y a todos nos puede usar Dios. La diferencia radica no en la capacidad humana que yo pueda haber obtenido a través del tiempo, no en la capacidad, hermano, o en la fuerza terrena, en la habilidad que alguien pueda poseer, sino en la disposición. Eso es lo que marca la diferencia. Hay personas muy capacitadas, muy capaces, con tremendas habilidades y totalmente indiferentes a lo que Dios les ha llamado a hacer.
a lo que Dios les ha llamado a ser. Y hay personas que no tienen habilidades. No son los grandes, hermanos, intelectuales. Simplemente tienen disposición. Y cuando Jesús llamó a los apóstoles o a sus discípulos, es interesante. Primero porque dentro de los discípulos de Jesús sería desconocimiento, sería ignorancia decir que dentro de los discípulos o los apóstoles solo había gente ignorante, de poca capacidad, que había gente, un grupo de rústicos, pescadores. Eso es ignorancia, hermano. Porque dentro de los discípulos de Jesús, dentro de los 12, los apóstoles, había tanto empresarios como también había gente muy intelectual, gente muy hábil, gente con tremendas características. Cuando hablo de empresarios, hermano, Pedro no era ningún rústico pescador, las barcas eran de él. Y aún en la actualidad, una persona que tenga más de una lancha para dedicarse a la pesca, no es una persona pobre, una persona que tiene capacidad. Mateo o Leví no era un desconocedor de los números, era un administrador. Él era publicano, sabía de dinero, sabía de números, sabía de negocios, sabía de eso. Encontramos a un señor que se le identifica como Jacob el celote. Los celotes eran una casta, por decirlo de esa manera, de gente dado, hermano, a la política. O sea, era un tipo, hermano, que tenía una capacidad de análisis, una capacidad de influencia, una capacidad tremenda. Y había uno que era un financista por excelencia. Un tipo que sabía de números. Sabía, tipo hábil. Uno de los más preparados dentro de todos los apóstoles. Su nombre, Judas Iscariote. Porque usted no ve que dice Simón, hablando de Pedro, ¿verdad? Simón de Galilea, Juan de Galilea, no. Judas, el Iscariote, se le menciona el abolengo. O sea, ese tipo estaba arriba, hermano. Era tan hábil que metía la mano en la ofrenda y no se daban cuenta. Y por hábil. Mago, contador, administrador de empresas. Tipo era hábil. Ahora, ¿dónde están en el Nuevo Testamento todos esos hábiles? ¿Dónde están? Mateo, se le adjudica el Evangelio de Mateo. Judas se suicidó. ¿Y todos los demás? ¿Y Bartolomé? ¿Y Tadeo? ¿Y los demás? Jacob, eran como 3. ¿Quiénes sobresalieron al final de todo? El que mayor disposición tenía. ¿Y Tomás dónde quedó? ¿Y Tomás dónde quedó? Dios, mis estimados hermanos, quiere usarnos a todos, pero no todos tienen la disposición para dejarse ser usados por Dios. No depende de Dios. Dios ya hizo su parte. Nos perdonó, nos salvó, le ha dado dones. Ahora será decisión suya si quiera usarlos, adormecerlos o desperdiciarlos. No depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Den un fuerte aplauso a nuestro Padre eterno. Vamos a orar en esta mañana. Señor y buen Dios, en esta mañana te damos gracias porque a través de tu palabra podemos aprender. A través de tu palabra, Señor, podemos ser edificados y fortalecidos. Te suplicamos que bendiga, Señor, grandemente a cada hijo e hija tuya, Señor, en este lugar. De igual forma, a los que están en esta sintonía, bendícelo grandemente. Oramos para que seas tú, Señor, ministrando y fortaleciendo nuestras vidas en todo tiempo, en todo momento.
Gracias, Padre Celestial. En todo momento declaramos que a ti sea la gloria y que a ti sea la honra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos, aquellos que nos han acompañado a través de la transmisión, gracias, que Dios les bendiga enormemente. Ha sido un gusto maravilloso que nos hayan acompañado y les esperamos a las 5 de la tarde en la transmisión de, al final de este día domingo, ¿verdad? Nuestra transmisión para cerrar de la mejor manera este día en presencia de nuestro Dios. Así que les invitamos a que estén siempre pendientes de las transmisiones y pues nos encontramos próximamente y anhelamos en Dios próximamente también sin ningún tipo de restricciones en la casa de nuestro Señor. Así que Dios les bendiga enormemente.